Salud se convierte nuevamente en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos y gracias por estar ahí semana a semana tras la pantalla de nuestro canal, informándose y educándose junto a nosotros sobre los temas en salud más relevantes y los más actuales, como el que abordaremos con el doctor Augusto Müller-Grass, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y presidente del Comité de Bioética Asistencial Hospitalaria del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El tema, los objetivos y el uso adecuado de los departamentos de emergencia. Hablaremos además sobre el proyecto 90-90-90 con la doctora María Eugenia Robledo, directora técnica programática del Servicio de Atención de Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo. Tendremos además nuestro segmento de Noticias en Salud con el profesor Bernardo Wolson y nos ejercitaremos desde casa con Andrea Martínez, instructora del Gimnasio Forma. Y ahora sí, póngase cómodo que ya iniciamos con nuestra temática del día de hoy. Los objetivos y el uso adecuado de los departamentos de emergencia es el tema central de hoy. Para hablar sobre este tema y más recibimos al doctor Augusto Müller-Grass. ¿Qué tal, doctor? Muchísimo gusto. Buenas tardes, igualmente, gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por estar aquí, encantada de recibirlo. Muchas gracias. ¿Qué tema el que hemos seleccionado para hablar con usted en el día de hoy? Emergencia. Un tema chico, acotado. Y realmente sí, y más si hablamos de los objetivos and demás. Claro, el tema gira alrededor del punto de que la emergencia reproduce en un periodo de tiempo acotado toda la patología médica que se manifiesta en otros ámbitos de una manera más desplazada en el tiempo, digamos. Entonces, la emergencia en sí lo que implica como concepto es el riesgo que implica para la persona en ese momento la situación que está padeciendo. Es un riesgo de vida o un riesgo funcional de que alguna de sus funciones no permanezca en sus condiciones normales. O a veces no hay riesgo de ningún tipo, pero el paciente siente el síntoma como realmente molesto y busca una solución inmediata. Eso es lo que genera la necesidad de contar con una asistencia médica permanente a toda hora del día y todos los días del año. Y el problema que surge de eso es cómo utilizar bien ese servicio y cómo darle el objetivo claro para el paciente que realmente lo necesita. Doctor, ¿y cuál sería el uso adecuado? Porque es difícil. Y el uso adecuado sería que de alguna manera entre pacientes y médicos pudiéramos coordinar de forma que aquel que consultara reuniera las condiciones que decíamos, que tuviera una situación grave y urgente con riesgo o que tuviera síntomas tan molestos que obliguen a la consulta. Esto no es fácil de decir, pero no es tan fácil de lograr, porque el paciente vive siempre sus síntomas como molestos y requiere casi siempre una solución lo más rápida posible. No se trata de cambiar un mueble en la casa o de ir al cine, que se puede postergar, sino
tratar de que la salud recupere su tono normal. Entonces, eso pasa por otras puntas, por el grado de formación y de conocimiento que tenga la gente respecto a los síntomas. Por ejemplo, los síntomas de un resfrío pueden ser muy molestos, pero no requerirían una consulta en un departamento de emergencia. No debería ser hecha una consulta para un resfrío. Sin embargo, para el paciente los síntomas pueden ser muy molestos. Y más cuando se trata de niños. Y más cuando se trata de niños. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿cómo es el resto del sistema? Porque los departamentos de emergencia han pasado a ser sustitutos de las carencias que muestran muchas veces todos los demás componentes del sistema. Y en realidad deberían ser un integrante con un objetivo concreto, que es el que dijimos, y muy bien articulado con todos los demás integrantes del sistema asistencial. Aquellos que implican la asistencia primaria de salud en las policlínicas barriales, los consultorios barriales, la asistencia médica descentralizada e incluso también las asistencias móviles que, como usted sabe, tienen dos categorías: las ambulancias altamente especializadas, que son las que cumplen el requisito de atender los pacientes realmente con riesgo vital o funcional inmediato, y los móviles que no cuentan con mucha infraestructura, pero que brindan una asistencia domiciliaria más rápida. Así que todo debe funcionar bien, de manera de distribuir bien el trabajo y que cada uno haga lo que tiene que hacer y cada paciente tenga la atención que requiere y que merece en cada momento. Doctor, si separáramos en dos partes, por un lado los profesionales, los médicos, y por el otro lado los pacientes, y comenzáramos hablando de los pacientes, ¿qué le puntualizaría usted a la población, a los pacientes, brevemente cuáles serían esos puntos que determinan una emergencia, más allá de una molestia? Porque, por ejemplo, tampoco están muy claros los conceptos de cuándo es emergencia y cuándo es una urgencia. Sí. Una emergencia, desde el punto de vista médico, implica un riesgo vital inmediato. O sea, hay riesgo de perder la vida en forma inmediata. Y una urgencia admite un plazo de tratamiento un poco más prolongado. Esto de los tiempos es muy relativo porque es casi imposible medirlo en cada caso particular cuánto tiempo de expectativa de vida tiene una persona. Una emergencia máxima es el paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Ahí el riesgo vital se mide en tema de segundos y hasta minutos. Un cuadro abdominal agudo es una emergencia también en algunas situaciones y en otras da más tiempo. Los síntomas son habitualmente los que comprometen, los síntomas importantes, los que comprometen las funciones vitales importantes del organismo. Cuando una persona tiene dificultad para respirar, evidentemente eso es un síntoma que motiva alarma y que debe motivar a su vez la consulta en un sistema de emergencia. Lo mismo los síntomas de filiación cardiovascular, las palpitaciones, los dolores torácicos, dolores abdominales. Y particularmente tiene importancia en esta decisión el mantenimiento del síntoma. Cuando un síntoma se mantiene en el tiempo, cuando uno ha tomado una medicación mínima, una tisana o una medicación banal y no lo ha aliviado, eso es un síntoma un elemento dentro del síntoma que despierta alarma y que obliga a la consulta. Eso en términos generales, pero es muy difícil abarcar toda la patología. No, por supuesto. Y además eso va a depender mucho de la percepción del paciente y cómo vivencia cada paciente el síntoma. En ese sentido siempre recomendamos nosotros el diagnóstico en exceso o el exceso de celo. Bueno, yo tengo dudas de que esto sea algo grave, bueno, consulte, señor. Nadie lo va a rechazar por el hecho de que después se demuestre de que ha sido un síntoma que no hubiese acreditado a la consulta. Porque el paciente no puede hacer un diagnóstico, el paciente lo único que puede hacer es manifestar su sintomatología y su preocupación por la misma. Doctor, antes de pasar al otro sector, al de los profesionales, si seguimos con este caso del paciente, ¿usted considera que quizás debería haber algún tipo de programa donde se pudiera educar de alguna manera a la población para ayudar al profesional y que el paciente, al estar más informado, se pueda trabajar mejor? Ni que hablar, sí, la educación en salud es principalísima.
Hay ya muchos aspectos donde se hace educación en salud, por ejemplo, a nivel de las escuelas, el tabaquismo, el alcoholismo, una serie de temas que se tratan. Tal vez no tanto las enfermedades crónicas, aunque uno tiene idea de que sobre diabetes se habla bastante en las escuelas y sobre hipertensión se habla bastante, el consumo de sal, la vida sana, la vida saludable. Hay muchos programas como este que contribuyen notoriamente a mejorar el conocimiento de la población. Hay estructuras sanitarias que tienen programas de difusión del conocimiento. Muchas veces uno visita instituciones asistenciales y dice, ¿por qué en vez de estar pasando en ese televisor la comedia, no están pasando una información que sea útil para los usuarios? O sea, ahora tenemos los recursos tecnológicos para hacerlo y muchas veces no se utilizan bien. Pero es vital, es muy importante que cada quien sepa realmente los elementos básicos de las enfermedades que lo pueden aquejar. Si nos volcamos a la parte médica. Bueno, la parte médica también tiene todos sus componentes. Está el médico asistencial en sí y las estructuras asistenciales que se le ofrecen a ese médico. Desde hace un par de años, la Facultad de Medicina y el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas tiene un posgrado en Medicina de Urgencia y Emergencia. Justamente porque el perfil de ese médico tiene algunas características que justifican que haya una especialización de posgrado en ese tema. Tan complejo es el asunto como para asumirlo de esa manera. Y el médico tiene que saber que se está moviendo en ese entorno y hacer uso de las estructuras del departamento de emergencia como se debe. Eso requiere una formación y una vocación muy importante. La emergencia no es para cualquiera, ¿no? Es un trabajo estresante, donde las presiones son constantes, donde la urgencia del paciente es vivida del mismo modo por el médico como una urgencia vital, donde a veces hay que postergar a determinados pacientes para asistir a otros. Todo eso genera un ambiente que es particularmente difícil de sobrellevar. Regresamos enseguida con el tema, doctor. Nosotros nos vamos a una pausa, pero no se mueva de ahí que enseguida regresamos con el doctor Augusto Müller y este tan interesante tema como son las emergencias. Ya volvemos.